Hoy nos metemos de lleno en el viaje de una teoría jurídica bastante compleja, basándonos en el trabajo académico de Juan B. Echeverry. Vamos a desarmar paso a paso por qué una idea que nació para modernizar y adaptar el derecho hoy parece estar llegando a su fin. Para arrancar, partamos de una pregunta que, la verdad, ha sido un dolor de cabeza para juristas durante décadas. ¿Una ley, para ser considerada una ley válida, puede ir en contra de principios morales básicos, como la justicia o la dignidad? Esta pregunta es el motor de todo el debate que vamos a explorar. Bien, para entender de dónde sale todo este lío, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos justo al final de la Segunda Guerra Mundial, un momento que sacudió al mundo y lo obligó a repensar por completo qué es y para qué sirve el derecho. Es que los horrores de la guerra provocaron un cambio radical. El viejo modelo, ese estado de derecho formal, donde la ley era simplemente lo que decía el papel, ya no parecía suficiente. Con la llegada de documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, nació un fenómeno nuevo, el neoconstitucionalismo. Y esto significaba que los valores morales y los derechos fundamentales ya no estaban afuera, sino que se metieron de lleno en el corazón de las constituciones. Y claro, esto generó un choque de trenes, por así decirlo. Por un lado, el legalismo de siempre, enfocado en la norma escrita, que usaba un método casi mecánico llamado subsunción. Básicamente, ver si un hecho encaja en una ley, como una pieza en un rompecabezas. Pero por el otro, el neoconstitucionalismo, centrado en el valor, que usa la ponderación, o sea, poner principios en una balanza para ver cuál pesa más en cada caso. Y esto le dio un poder gigantesco a los jueces. Entonces, frente a este nuevo panorama, ¿qué hizo la teoría jurídica tradicional? ¿Se quedó de brazos cruzados? ¡Para nada! Surgió un intento muy astuto de adaptación, una teoría que buscaba construir un puente entre estos dos mundos opuestos. Y aquí entra en juego el positivismo jurídico incluyente, o PJI para abreviar. La idea central es, la verdad, bastante ingeniosa. Dice algo así. Miren. Un sistema legal puede decidir que una ley, para ser válida, deba respetar ciertos valores morales, como la justicia. Pero, y aquí está la clave, no está obligado a hacerlo. Es una elección de cada sistema. Pero la cosa no fue tan sencilla. Dentro del propio positivismo, la casa se dividió. Surgió otra corriente, el positivismo jurídico excluyente, que se mantuvo firme. La moral y la ley son dos cosas totalmente separadas, punto. Para ellos, si una ley habla de moral, el juez no está aplicando la ley, está creando derecho nuevo en ese mismo momento. En cambio, para el PJI, el juez simplemente está aplicando una ley que ya incluía ese concepto moral desde el principio. Parecía una solución elegante, ¿no? Un punto medio. Pero, como suele pasar, al empezar a escarbar, la teoría empezó a mostrar sus grietas. El análisis de Echeverry justamente se enfoca en esos problemas que ponen en duda si la teoría realmente se sostiene. Entonces, ¿cómo se empieza a desarmar este argumento? El autor nos marca 4 puntos, 4 fallas clave, que, una por una, van debilitando la estructura de la teoría hasta llevarla a su declive. Vamos a verlas. El primer problema es quizás el más irónico, una traición a sus propios principios. A ver, el objetivo original del positivismo era dar certeza, separar la ley, que es algo concreto, de la moral, que puede ser muy subjetiva. Bueno, al permitir que la validez de una ley dependa de la moral, el PJI vuelve a meter por la ventana la misma incertidumbre que el positivismo había intentado sacar por la puerta. Y esto nos lleva al segundo punto, uno bien filosófico. Si una ley es válida porque es justa, ¿quién decide que es justo? ¿Es una verdad universal y objetiva? El PJI se mete en un callejón sin salida. No puede defender que la moral es objetiva sin meterse en debates filosóficos enormes, que es justo lo que el positivismo quería evitar desde el principio. Y aquí la cosa se pone todavía más enredada con el poder del juez. El PJI insiste en que el juez solo aplica la ley, no la crea. Pero pensemos, si un caso llega a la corte es porque dos partes no se ponen de acuerdo sobre qué significa un término moral, como trato digno. Esto obliga al juez a elegir una interpretación sobre otra, y eso, se mire como se mire, es usar discrecionalidad. Es una contradicción total, y de paso no soluciona el problema de la arbitrariedad, porque le da al juez el poder de decidir qué es moral, abriendo la puerta a decisiones subjetivas.
Con todas estas contradicciones sobre la mesa, uno empieza a preguntarse, ¿tenía sentido siquiera este debate interno del positivismo? El análisis del autor sugiere que quizá la discusión se había perdido en sí misma. Al final del día, aquí está el corazón del problema. Toda esta gran batalla entre incluyentes y excluyentes se reduce a una pelea por las etiquetas. Ambos grupos aceptan que, en la vida real, los jueces usan estándares morales. La única diferencia es si a eso lo llamamos aplicar derecho que ya existía o crear derecho nuevo. Es un debate puramente de palabras, sin ningún efecto práctico. Y por eso el autor es tan lapidario en su conclusión. La frase es corta, pero es un golpe directo. Este intento de salvar la teoría, en realidad, terminó siendo la prueba de que ya no daba para más. En resumen, el ocaso de esta teoría fue como una tormenta perfecta. Primero, traicionó su propia misión de buscar la certeza. Segundo, su debate interno se volvió estéril, sin consecuencias reales. Y quizá lo más grave, al enfocarse tanto en describir cómo es el derecho, evitó la pregunta del millón: ¿por qué debemos obedecer la ley? Se convirtió básicamente en un juego para académicos, desconectado del mundo real. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy importante. Si este intento tan sofisticado por reconciliar la ley y la moral fracasó, ¿qué viene ahora? ¿Cómo van a manejar nuestros sistemas legales esa tensión que siempre va a existir entre las reglas que escribimos y los valores en los que creemos? El debate claramente está más vivo que nunca.